independiente. Pues Putin toma la misma receta que hizo Estados Unidos y hace un referéndum en Ucrania, pero como en más del 80% de la población de Crimea, son rusos, todos votaron para quedarse siendo parte de Rusia. Entonces, ¿qué pasa? Si Ucrania entra a la OTAN y desea recuperar Crimea y se va a una guerra con Rusia, todos los países miembros de la OTAN por el artículo 5 van a atacar en conjunto a Rusia. Ese es uno de los argumentos del otro lado. Por eso Putin siempre planteó de que yo no quiero que me expandan más la OTAN. Y un hombre, que siempre tengo que citarlo porque fue el gran diseñador de la política exterior de los Estados Unidos, Henry Kissinger, siempre advirtió a las administraciones Clinton, Obama, Bush, de que no ampliaran la OTAN hasta Ucrania, porque los rusos no es que sean paranoicos, es que los polacos los invadieron, es que los mongoles los invadieron, Napoleón los invadió, los japoneses los invadieron y los humillaron. Los japoneses le ganaron una guerra en el 1905 a los rusos. Entonces los rusos, como es un territorio tan grande, donde no tienen montañas que los protejan, que eso es una gran llanura, siempre viven con temor. Entonces, si estamos en un mundo que se supone que ya no deben ser las armas, sino el comercio, ¿por qué tú quieres poner al lado mío una organización eminentemente militar? Y si la OTAN nació en la Guerra Fría, con la finalidad que usted explicó, ¿cuál es su razón de ser el día de hoy? Mire, hay algo que detrás de todo esto no se nos dice. Pero los que somos amantes de la poesía, la comprendemos. Hay un poeta americano que se llama T.S. Eliot, que hablaba de los grandes mercaderes de las guerras del Señor. Sucede que la OTAN, ¿a qué obliga a los países miembros? A que compren armas. ¿Cuál es el principal negocio del planeta? Es el negocio de las armas, lo que se conoce como el complejo militar industrial. Algo que resulta espantoso es darnos cuenta que ese mundo que surgió de la Guerra Fría, que viene del suicidio de la razón, porque fue el suicidio de la razón, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, las armas atómicas, debíamos tener un mundo con menos guerra. Que de hecho hubo menos guerra, pero no dejó de venderse armas. Pero todavía hoy vemos que el complejo militar industrial se beneficia ¿de qué? Del caos, porque la gente cree que el caos es malo. El caos es malo para países como Ucrania, que ahora sufren con 40 millones de personas que le destruyan su país, un país tan rico, y comenzar a salir refugiados. Caos es para Irak, que es un país casi con la mitad de la población, clase media, y con una mentira se alega hacerle una guerra, y ese país quedó destruido, hubo hasta una guerra civil, pero los que venden armas para ellos, eso no es caos. Alguien se beneficia del caos. Entonces hay que ser honesto. Desde hace mucho tiempo a los países miembros de la OTAN se les ha presionado para que incrementen al 2% de su Producto Interno Bruto las compras en armas. Y esta situación está sobrepasando las expectativas. Todos los países miembros de la OTAN, incluyendo Alemania, se están rearmando. Ahora, ¿qué significa cuando un país deja de invertir en salud, en educación, porque tiene que dejarlo, para invertirlo en qué? En armas? ¿A dónde va a ir ese dinero? A donde los que fabrican armas. Es decir, que la guerra sigue siendo un gran negocio. ¿Y quiénes son los mayores fabricantes de armas? Estados Unidos y Rusia. Y no se la van a comprar a Rusia. Y no se la van a comprar a Rusia. Entonces aquí lo que hay que ver, y ha sido mi gran preocupación, porque esto no es ni buenos ni malos, sino que los imperios
por naturaleza son expansionistas y se imponen por la fuerza. A veces nos utilizan un relato, los medios de comunicación. Después descubrimos que había unos papeles secretos, pero al final del camino hay algo para los imperios que es fundamental, el interés nacional. Fíjense que eso nunca sale del discurso de un presidente de un país imperial, el interés nacional. Y si el interés nacional es destruir un país de 40 millones de habitantes, destruir un país de 30 millones, eso para ellos no es nada. Y desgraciadamente el problema es que lo de Ucrania, en el hipotético caso, que esperemos que así sea, el problema se quede circunscrito solamente a esa zona de Europa. Y que no haya, como Putin ha amenazado, de utilizar armas nucleares estratégicas, que ya eso sería el desastre, el apocalipsis para la humanidad. Con el entorno de una pandemia como la COVID-19, que endeudó a todos los gobiernos del mundo, que dejó una crisis de los contenedores, porque China es el mayor fabricante de contenedores del mundo, y de $1,500 pasaron a costar ahora la construcción $3,000, pero aparte de eso, se rompió la logística del comercio mundial, que por eso sentíamos la inflación, porque se dispararon los costos de transporte, porque el 80% del transporte del comercio del mundo es en furgones. Agréguele a eso que Rusia es el segundo mayor productor de petróleo del planeta y el mayor productor de gas natural del mundo. Eso es inflación pura.